Antes de empezar hoy, os tengo que pedir un poquito de comprensión. Es posible que durante la grabación se me note algo más cansado de lo habitual, porque he descansado poco y llevo unos días bastante intensos. Pero tenía ganas de sentarme delante del micro, ponerme los auriculares y sacar adelante este capítulo. Así que puede que en algún momento la voz no responda como debería, que alguna palabra se me atraviese más de lo normal o que tenga que tomarme las cosas con un poco más de calma. Espero no distraerme por el camino. Que hoy tengo todos los números para acabar divagando más de la cuenta. Pero bueno, aquí estamos y eso es lo importante, ¿no creéis? Qué veranito llevamos, ¿verdad? Unos días muy secos, otros días demasiado húmedos para ser verano. Yo ya no sé si es cosa mía o vosotros también lo notáis. Y está siendo un verano un tanto caluroso. Luego está la parte de los incendios, por todas partes. Yo, particularmente, no recuerdo tantas cunetas quemadas en la carretera como este año. Y qué decir del incendio de la Vall d'Uixó, ese enclave mágico en la Serra d'Espadà. Viejos castillos, guerra civil, cuevas profundas. ¿Qué cantidad de hectáreas arrasadas? O el otro fuerte incendio que ha afectado a Madrid y Álava. ¡Qué barbaridad, por Dios! Bueno, si mi opinión puede servir para algo, porque, claro, uno empieza a preguntarse cómo se llega a esto, quién prende fuego, qué intereses puede haber detrás y qué va a ocurrir ahora con todas esas zonas calcinadas. Pues mira, ¿sabéis qué os digo? Que mejor me callo. Porque con este tema de los incendios me caliento mucho. Posiblemente demasiado. Así que vamos a lo que he venido. ¿Qué os parece si os hablo de carreteras y de los misterios que éstas encierran? ¿Os apetece? Venga, va. Arranquemos los motores, encendamos las luces, nos abrochamos los cinturones, sintonizamos Kilómetros y Misterio Radio y dejémonos llevar. Creo que alguna que otra vez os he mencionado cómo nacen los capítulos de Kilómetros y Misterios. Sí, ¿verdad? Pues entonces creo que poco más tengo que contaros al respecto. Solo que una carretera, un paisaje, una pregunta al aire y darle vueltas al coco un rato hasta decir, ¡ostras! Creo que aquí tenemos un posible capítulo. Es muy probable que recordéis uno de los capítulos que tratamos en Kilómetros y Misterios sobre una de las oleadas ovni en España, que afectaba a las provincias de Cádiz, Sevilla y Salamanca. El capítulo se llamaba 3 conductores y una misma pesadilla. ¿Lo recordáis? ¿Cómo que no? Bueno, no pasa nada. Cuando tengáis un momento en el que no sepáis qué hacer, y siempre que os apetezca, podéis disponer del catálogo de capítulos. Están todos abiertos. Yo ahora mismo os resumo de manera rápida lo que ahora mismo interesa. De los 3 casos que se cuentan en el capítulo que os menciono, uno de ellos trata especialmente sobre la experiencia que vivió Cristóbal Muñoz Romero, quien era el conductor oficial del presidente de la Diputación de Cádiz, Antonio Barbadillo. Esto ocurría el 19 de marzo de 1974. Volviendo a su casa en el puerto de Santa María desde Sanlúcar de Barrameda, se encontró con lo que no esperaba. Y hasta aquí puedo leer, porque el capítulo no trata de aquella noche precisamente. Pues resulta que mira tú por dónde, que un par de semanas
después de publicar el capítulo, me he tenido que mover por el puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana, Lebrija, Jerez de la Frontera, por aquellas tierras del sur. Evidentemente, no es la primera vez, porque en la misma semana, el mismo recorrido, lo hice 2 veces. A lo que voy es que, volviendo de Chiclana, un viaje en el que no tenía carga, de retorno, de vacío, decidí por cuenta y riesgo que sería un buen día para utilizar una de las viejas carreteras más chulas y bonitas que he tenido el gusto de recorrer. Y que, hasta la fecha, no había utilizado aún. La A384. Y hay una cosa de esta carretera que me llamó muchísimo la atención. Es que la nomenclatura de esta carretera no sé en qué fecha debió de cambiar, porque los hitos de piedra desgastados y deteriorados por el paso del tiempo, que están situados junto al borde de la cuneta, al borde de la carretera, marcaban otra numeración, la que corresponde a la Nacional 342. El embalse de Bornos, los montes, las colinas, pueblos, encinas, olivos, pinares, una vegetación chulísima que da un ambiente al paisaje bellísimo y sobre todo que ayuda muchísimo a dejar volar la imaginación. A lo que voy, que me pierdo por estos cerros, pues resulta que scrolleando en TikTok me entró un vídeo, que a ver si lo digo bien a la primera, un vídeo de 100x100 Gusti 2025. Un vídeo que precisamente hablaba sobre el misterio en Cádiz y el chofer de la Diputación de Cádiz. Posteé un comentario felicitando por el vídeo publicado y acto seguido, recorriendo los comentarios, me encuentro con uno que me llama especialmente la atención. A este comentario le trasladé mi interés por conocer una historia que Kini brevemente comentaba. Kini decía en su comentario: a 2 amigos y a mí veníamos una noche por la carretera justo debajo de Olvera y se nos apareció una mujer por el arcén frente a mí, que iba de copiloto. La mujer tenía el pelo canoso, no tenía pies ni rostro, y un vestido blanco pálido como de otra época. Cuando miramos hacia atrás, desapareció. Bueno, esto es lo que él comentaba ahí. Como me interesó lo que decía, me puse en contacto con Kini para que me contara su historia y le dije: a mí me gustaría conocer la historia que os ocurrió en Olvera. Hace poco pasé por allí y me tocó pasar por el pueblo con el camión. Me encantó el pueblo. Me surgieron las preguntas y ahora estoy recopilando historias de la zona. Si quieres, puedes contarme tu historia y la podemos incluir en el capítulo. Siempre si te apetece, claro. Saludos. Su respuesta no tardó demasiado tiempo en llegar. Buenas, pues resulta que veníamos 3 en el coche desde Ubrique a Málaga y sobre las 11 de la noche pasamos debajo de Olvera. Por la carretera había una zona como limitada de velocidad por algún desprendimiento de la carretera. Yo iba de copiloto y vimos cómo venía una figura de una mujer frente a nosotros. No tenía rostro ni pies, el pelo largo, canoso y un vestido blanco pálido como de otra época. Se nos pusieron los pelos de punta. Al volvernos ya no estaba. Fue algo muy fuerte. Lo vimos los 3. Bueno, a día de hoy estoy esperando más datos. Ya no he tenido más contacto. Tampoco insistí demasiado. Le agradecí su aportación y ya está. Tengo que deciros que no me considero ningún plasta.
Empiezo preguntando y si la conversación se dilata en el tiempo es porque vosotros tenéis interés, queréis participar y colaborar a que Kilómetros y Misterios crezca con vuestras historias. Pues uno de los objetivos de Kilómetros y Misterios es también dar voz a vuestras historias, a dar voz en un lugar que a lo mejor en otro sitio nunca os atreveríais a contar. Y por mi parte, como no soy juez, no juzgaré a nadie, pero eso sí, os daré mi opinión más creyente y la más escéptico racional. También sobre vuestra historia, claro, pero no porque sea necesario para el podcast, sino porque, por naturaleza, soy así. Bueno, ¿queréis que arranquemos los motores, encendamos las luces y nos pongamos a circular por la A384 o la Nacional 342? La que sea. Elegid la nomenclatura que más os guste. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Un inicio un poco caótico. Bueno, no sabía muy bien cómo arrancar para situaros en uno de los parajes nacionales más chulos que he tenido el gusto de recorrer por las carreteras andaluzas. Pero ya está, nos ponemos el mono de trabajo y al lío. Nos encontramos en la carretera que une Arcos de la Frontera y Antequera. Nos vamos a detener entre el kilómetro 62 y 68, a mitad de camino prácticamente entre Arcos de la Frontera y Antequera. Olvera, uno de esos lugares que se reconocen desde lejos, antes incluso de entrar en la localidad. Su silueta ya aparece elevada sobre el paisaje, con el castillo dominando el cerro y el caserío blanco extendiéndose por la ladera. Pero para llegar hasta allí hay que atravesar carreteras de sierra. Carreteras que suben, bajan, se retuercen entre montes y atraviesan zonas donde durante la noche la oscuridad parece abarcarlo todo, hasta donde alcanza la vista. Y es precisamente en esas carreteras donde comienza la historia que nos ha traído hasta Olvera. El primer relato llegó a través de una publicación en redes sociales, como os comentaba antes. Según contaba una de las personas implicadas, 3 ocupantes viajaban desde Ubrique en dirección a Málaga. Era de noche, aproximadamente las 11, y habían pasado por una zona situada bajo Olvera, donde la circulación se encontraba condicionada por desprendimientos. Mientras avanzaban por aquel tramo, vieron una figura junto a la carretera. Parecía una mujer. Tenía el cabello largo y canoso y vestía una ropa muy clara, casi blanca. No pudieron distinguir el rostro, pero lo que más llamó su atención fue otra cosa. La mujer parecía no tener pies. Los 3 ocupantes del vehículo aseguraron haberla visto. Pasaron de largo, pero la imagen resultaba tan extraña que decidieron darse la vuelta para comprobar qué había realmente junto a la carretera. No había nadie caminando por el arcén. Tampoco encontraron un vehículo detenido ni ninguna explicación evidente para su presencia. Yo intenté contactar con la persona que me había contado la experiencia para conocer mejor los detalles. Quería saber la fecha aproximada, el punto concreto de la carretera, cuánto tiempo pudieron observar la figura y si los 3 ocupantes coincidían exactamente en la descripción. Al principio parecía posible ampliar el relato, pero finalmente no volvió a responder. Por tanto, y sintiéndolo mucho, esto es todo lo que os puedo contar. No sabemos cuándo ocurrió ni podemos precisar el lugar exacto.
Tampoco disponemos del testimonio completo de los otros dos acompañantes, pero la historia queda ahí. Tres personas circulando de noche por una carretera próxima a Olvera, la aparición de una mujer de cabello canoso y vestida de blanco. Una figura que al parecer no tenía rostro reconocible, pero se sabía que era una cara. Lo más curioso para mí, carecía de pies. Y una reacción bastante lógica, darse la vuelta para comprobar qué acababan de ver. Cuando volvieron la vista ya no había nadie. Podríamos pensar que se trata de una experiencia aislada, una confusión producida por la oscuridad, por la vegetación, por alguna señal o por una persona que abandonó el lugar antes de que volteasen las cabezas. Pero no es la única aparición relacionada con las carreteras que conducen hacia Olvera. Madrugada del 26 de octubre de 2013. Una pareja vivió un encuentro muy difícil de explicar. El conductor era conocido como Chema y se dirigía desde Algeciras hasta Olvera para trabajar. Lo contrataron como disc jockey. Aquella noche tenía que actuar en Olvera aproximadamente a las 3 de la madrugada. Había salido desde Algeciras acompañado por su mujer y llevaba algo de retraso. La pareja describiría la noche fría y lluviosa. Y mientras circulaban por la A384 entre Villamartín y Algodonales, cuando todavía les quedaban varios kilómetros para llegar a su destino, apareció una figura junto a la carretera. Eran aproximadamente las 2:15 de la madrugada. La carretera en ese tramo carecía de iluminación. La única luz existente era la que proyectaba el vehículo, amarillento por delante y rojo por detrás. Un tramo apartado de los núcleos de población más cercanos, Villamartín y Algodonales, recordemos. La carretera atravesaba el campo y, de pronto, desde el lado derecho, apareció un hombre joven. ¿Cómo lo vería Chema, el conductor, que le llegó a calcular que podía tener entre 25 y 35 años? Vestía unos pantalones vaqueros oscuros y un polo de manga corta, principalmente rojo, con algún detalle azul. Una indumentaria bastante extraña para una madrugada fría y lluviosa de finales de octubre. Pero lo más extraño de todo no era su ropa. Según el testimonio de Chema, aquel hombre no apareció caminando por el arcén. Surgió desde el campo, de una forma repentina, como un destello. Mantenía la mirada dirigida hacia adelante y levantaba los brazos desde abajo hacia arriba, como si estuviera indicando al conductor: reduce la velocidad, reduce la velocidad. La mujer de Chema lo vio al mismo tiempo que él, así que no fue una imagen percibida únicamente por el conductor y ya está. Conductor y acompañante pudieron verlo exactamente a la misma vez. Ambos dos reaccionaron prácticamente al unísono al advertir la presencia de aquel hombre junto a la carretera, junto a la A384. Pasaron a su lado. Unos metros después, Chema frenó. Pensó que podría necesitar ayuda de algún tipo. Tal vez había sufrido un accidente. Quizás su vehículo se encontraba fuera de la vista, fuera de la calzada. Aquí, en esta parte de la historia, quiero apuntillar que yo también lo pensaría. Os pongo como ejemplo que en invierno soy persona que conduzco en manga corta. Pero no me miréis raro. ¿Cuántos de vosotros conducís en manga corta en invierno? Estoy convencido de que sois más de los que pensáis, pero, por lo que sea, es un detalle en el que no os fijáis. Pero otra cosa a tener en cuenta es que en octubre aún no hace tanto frío como para tener que conducir con chaqueta. Fácilmente
se puede tener un accidente, apearse del vehículo y con el shock del momento, al apearse del vehículo, no percibir el fresco. Bajarte a pedir ayuda en manga corta sin reparar en ponerte una chaqueta, incluso bajo la lluvia. Lo veo algo de lo más normal. Venga, sigo con los pensamientos de Chema y su mujer. También podía haber ocurrido que este hombre le hubiese pasado algo más adelante y estaba intentando advertir a los conductores. Por ejemplo, que un objeto esté obstaculizando la calzada. Chema frenó en seco apenas 10 metros más adelante. Lo normal en una situación así sería detenerse de forma visible y esperar que aquella persona se acercase para explicar qué ocurría. Sin embargo, el hombre no se aproximó al coche y tampoco había ningún vehículo o motocicleta en la vía que justificase su presencia. Y claro, si estaba pidiendo ayuda, lo lógico habría sido acercarse cuando vio detenerse el vehículo. Pero no lo hizo. Alrededor suyo tampoco parecía haber nada. No se apreciaba que hubiera ninguna moto, coche accidentado, no había ninguna otra señal que explicase qué hacía aquella persona en mitad del campo, bajo la lluvia y vestida con una camiseta o polo de manga corta. El encuentro duró menos de un minuto, apenas unos segundos solamente, pero hay que decir que fueron unos segundos muy intensos, lo suficientes para que dos personas observaran al mismo hombre. Lo suficientes también para que el conductor detuviera el vehículo e intentara comprobar si necesitaba ayuda de algún tipo. Lo extraño es que aquella figura parecía estar pidiendo que redujeran la velocidad, pero sin dirigirles directamente la mirada. Aquel hombre no trataba de buscar contacto visual, y con aquellos movimientos de brazos no parecía que estuviese llamando la atención para tratar de pedir auxilio. Simplemente permanecía junto a la carretera, mirando hacia adelante y moviendo los brazos de abajo hacia arriba. El caso fue contado posteriormente por el testigo. Según explicó, incluso le preocupaba que hacer pública aquella experiencia pudiera perjudicarle profesionalmente. No parecía tener demasiado interés en convertirse en protagonista de una historia paranormal. Solamente intentaba explicar lo que él y su mujer habían visto mientras se dirigían hacia la localidad de Olvera. Y aquí, hasta ahora, parece una coincidencia difícil de ignorar. Dos vehículos en dos noches diferentes, en dos carreteras distintas. En el primer caso, 3 personas viajaban desde Ubrique hacia Málaga y pasaron bajo Olvera. En el segundo, una pareja viajaba desde Algeciras y tenía como destino precisamente Olvera. En ambos relatos aparece una figura de apariencia humana junto a la carretera. La primera describe a una mujer vestida de blanco que desaparece antes de que los ocupantes puedan volver sus cabezas y volver a mirar sobre aquel lugar. Y Chema y su mujer que presencian a un hombre joven que surge desde el campo bajo la lluvia. Realiza señales para que reduzcan la velocidad y no vuelve a acercarse cuando el conductor se detiene para ver si necesita ayuda. No podemos saber qué vieron realmente. En el primer caso faltan datos y no fue posible completar el testimonio porque no volvió a haber más contacto. En el segundo sí disponemos de una fecha, una hora aproximada, 2 testigos y una descripción bastante precisa. Pero incluso así continúa habiendo explicaciones posibles para tratar de encontrar una a la situación. Podría ser que a esas horas en una carretera solitaria apareciera una persona desorientada. Incluso alguien cuyo vehículo se encontraba oculto fuera de la calzada
y solo pretendía gastar una broma a los conductores que transitaban por la zona. O un peatón que abandonó el lugar al ver detenerse el coche. Incluso una percepción alterada por la oscuridad, la lluvia y el posible cansancio del viaje. Aunque ninguna de esas posibilidades termina de responder a lo que ocurrió en aquel espacio-tiempo. Y el caso de Chema y su mujer podría haberse quedado ahí, como una experiencia extraña ocurrida durante una noche de lluvia, en una carretera oscura y a pocos kilómetros de Olvera. Una figura humana que aparece desde el campo, hace señales para que reduzcan la velocidad y no se acerca cuando el vehículo se detiene. Y es bastante raro de por sí. Pero, unos años después, otro matrimonio vivió algo parecido en una carretera de la Sierra de Cádiz, también en el entorno de Olvera, solo que esta vez lo que ocurrió no terminó cuando dejaron atrás a la figura. Esta vez decidieron detenerse. Hay un buchito de agua. El siguiente caso fue publicado el 20 de octubre de 2017. Publicado. Es un caso recogido por José Manuel García Bautista, periodista, escritor e investigador sevillano con una larga trayectoria en la divulgación del misterio y en la recopilación de testimonios relacionados con sucesos extraños en Andalucía. Y fue precisamente en una de esas investigaciones donde llegó hasta él el testimonio que ahora mismo nos ocupa. El testigo aparece identificado como Ricardo G., el protagonista de esta historia, un policía que hasta ese momento se consideraba bastante escéptico con todo lo relacionado con fantasmas y apariciones. Por su trabajo, había tenido que acudir alguna ocasión a domicilios donde sus ocupantes aseguraban que estaban ocurriendo cosas extrañas. Personas convencidas de que tenían alguna presencia dentro de casa, aunque cuando Ricardo y sus compañeros llegaban al lugar, no encontraban nada que pudiera confirmarlo. Muchos nervios, mucha sugestión, pero ningún fantasma. Incluso cuando su mujer veía en televisión algún programa dedicado al misterio, Ricardo solía pedirle que lo quitara. No era un tema que le interesara demasiado y, por lo que contaba, tampoco parecía concederle mucha credibilidad. Hasta que le ocurrió algo que no supo explicar. Ricardo y su mujer estaban disfrutando de unos días de descanso en una casa familiar situada en la Sierra de Cádiz. El tiempo comenzó a empeorar y después de escuchar las previsiones meteorológicas, decidieron adelantar el regreso a casa. Durante el trayecto, empezó a llover con muchísima fuerza. Era media tarde, pero la tormenta había oscurecido tanto el cielo que parecía muchísimo más tarde. Su mujer iba intranquila por la intensidad de la lluvia. Y Ricardo conducía prudente, despacio, pendiente de una carretera en la que la visibilidad empeoraba cada vez más. Al tomar una curva, ambos vieron a una persona caminando por el arcén. La carretera estaba prácticamente desierta y aquel hombre avanzaba bajo el aguacero, completamente empapado. La mujer de Ricardo, al verlo, comentó: «Pobre chico, ¿cómo se está poniendo?». Pasaron junto a él, pero el hombre no pareció reaccionar al paso del vehículo. No hizo ninguna señal ni se volvió para mirar. Ricardo comentó que era muy peligroso caminar por aquel arcén,
con la lluvia cayendo de aquella manera y con tan poca visibilidad. Entonces su mujer le pidió que se detuviera. Podían recogerlo y acercarlo hasta el pueblo más próximo. Ricardo mantuvo al peatón a la vista. Detuvo el coche, encendió las luces de emergencia y comenzó a hacerle señales con la mano mientras le gritaba que podían llevarlo. Calculó que el hombre se encontraba a unos 50 metros aproximadamente. Esta vez sí reaccionó, levantó una mano y aceleró el paso en dirección al vehículo. Ricardo volvió a acomodarse dentro del coche y continuó observándolo a través del retrovisor. Ya viene. Esto no se debe hacer. Y razón no le faltaba. Recoger a un desconocido en una carretera desierta tampoco parecía la decisión más segura del mundo. Pero la lluvia caía con muchísima fuerza y dejar allí a una persona caminando sola y completamente empapada tampoco debía de parecerles una buena opción. El hombre continuó acercándose. Ricardo lo observaba por el retrovisor mientras recorría la distancia que lo separaba. Se aproximó a la parte trasera del vehículo y siguió avanzando por uno de los laterales. Cuando parecía que ya estaba prácticamente junto a la puerta y que solo tenía que alargar la mano para abrirla o llamar al cristal, dejó de verlo. Su mujer reaccionó inmediatamente. ¡Ay! ¿Dónde está? Evidentemente los dos esperaban que aquel hombre apareciera junto a la puerta de su coche, pero allí no había nadie. En ningún momento lo habían visto apartarse hacia el campo, bajar por la cuneta y tampoco pasar de largo junto al vehículo. Simplemente habían dejado de verlo cuando se encontraba a escasa distancia del coche. Ricardo se bajó del coche bajo el aguacero para coger una linterna y comenzar a revisar los alrededores. Miró junto a la carretera, iluminó la cuneta y comprobó el terreno próximo durante un par de minutos. Pero no encontró a nadie. Tampoco había pasado ningún otro vehículo, ni parecía existir un lugar evidente donde aquel hombre pudiera haberse ocultado tan rápidamente. Pero es que Ricardo lo estaba viendo acercarse al coche por el retrovisor. Y una cosa es que la oscuridad o la lluvia puedan ocultar elementos del paisaje, y otra muy distinta que una persona desaparezca frente a tus ojos. Al día siguiente, Ricardo contó la experiencia a varios compañeros de la comisaría. Uno de ellos, después de escucharlo, le mostró otra historia ocurrida también en una carretera próxima a Olvera. Se trataba nada más y nada menos de la experiencia de Chema y su mujer. Otro matrimonio, la misma carretera de la Sierra de Cádiz, otra noche de lluvia y la figura masculina que aparecía junto a la calzada sin que nadie pudiera explicar qué hacía allí. Aunque, en este caso, existía una diferencia bastante importante. El hombre que encontraron Ricardo y su mujer no se limitó a permanecer junto al arcén. Respondió cuando lo llamaron, levantó una mano y comenzó a caminar hacia ellos. Podría haber resbalado al aproximado al coche y haber caído momentáneamente fuera de su campo de visión. También pudo bajar hacia la cuneta o apartarse por alguna razón que ninguno de los dos llegó a percibir entre la lluvia, la oscuridad, el movimiento del limpiaparabrisas. Pero Ricardo se bajó del vehículo y lo buscó con una linterna y no encontró a nadie. Quizá la pregunta no sea dónde desapareció aquel hombre. Quizá la pregunta sea dónde podía haberse metido. En apenas unos segundos,
cuando ya estaba prácticamente junto a la puerta del coche. Quizás las carreteras de Olvera no escondan ninguna presencia. Posiblemente, quizás solamente reúnan las condiciones necesarias para que una silueta, un reflejo o una persona situada en un lugar inesperado se conviertan durante unos segundos en algo imposible. Esto podría ser una respuesta plausible a estas apariciones, pero ¿y si no? Y es que ocurre algo muy curioso en las carreteras de sierra, y es que estas carreteras siempre tienen una particularidad. Durante el día la carretera permite ver el paisaje, las laderas, los barrancos y los pueblos elevados sobre las montañas. Pero por la noche todo eso desaparece. Los faros, incluso con las luces largas, solo iluminan una pequeña franja de asfalto y parte del terreno que queda a ambos lados. Más allá de ese haz de luz, el paisaje deja de existir, hasta que algo aparece. De repente, justo delante de nosotros. Y algunas noches, en las carreteras que conducen hacia Olvera, lo que aparece junto al asfalto puede parecer tener forma humana. Esto es cierto, pero lo que escama, lo que realmente pone nervioso, es que en esa forma humana se puedan distinguir los ropajes, el color del pelo también, apreciar una edad aproximada, incluso el movimiento de lo que parecen ser unos brazos advirtiendo de algo. Pero no todas las historias extrañas relacionadas con Olvera han ocurrido junto a la carretera. No. Para encontrar la siguiente historia tenemos que apartarnos del asfalto, salir del casco urbano y adentrarnos en un paraje conocido como Valle Hermoso. Y el nombre, en este caso, no parece para nada exagerado. Entre campos de cultivo, pequeñas elevaciones y un paisaje que se abre hacia la sierra, aparece un antiguo edificio religioso que durante siglos fue uno de los centros de devoción más importantes de toda esta comarca. El convento de Nuestra Señora de Caños Santos. Aunque se encuentra dentro del término municipal de Olvera, el edificio pertenece actualmente al Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Y sí, ya sé que puede resultar un poco lioso. Estamos en tierras de Olvera, dentro de un convento propiedad de Alcalá del Valle, hablando de una virgen que terminaría convertida en patrona de Cañete la Real, en la provincia de Málaga. 3 localidades, 2 provincias y una misma historia. Pero vamos poco a poco, porque para comprender el origen del convento tenemos que retroceder hasta comienzos del siglo XVI. Según la tradición, en el año 1512, un pastor llamado Tello Pascual se encontraba cuidando de su ganado por aquellos parajes cuando descubrió una imagen de la Virgen en el interior de la cueva. Junto a aquella cavidad brotaba el agua, un manantial que descendía por varios caños y que acabaría dando nombre tanto a la advocación como al futuro convento, Nuestra Señora de Caños Santos. La historia, como tantas otras leyendas religiosas, cuenta que la imagen había permanecido escondida durante siglos. Habría sido ocultada para evitar que fuera destruida durante la invasión musulmana y allí habría permanecido, en el interior de la montaña, hasta que aquel pastor la encontró. No sabemos
cuánto hay de historia y cuánto de leyenda en ese primer descubrimiento. Pero lo realmente extraño no fue que la imagen apareciera en una cueva. Lo extraño comenzó cuando decidieron sacarla de allí. Tello Pascual informó del hallazgo en Olvera y la imagen fue trasladada hasta la iglesia de la villa, donde podría ser custodiada y venerada en un lugar considerado mucho más adecuado que una oquedad abierta en mitad del campo. Al menos eso debieron pensar quienes tomaron la decisión, porque, según la tradición, la Virgen decidió que no debía permanecer allí. La imagen desapareció de la iglesia de Olvera y volvió a ser encontrada en el interior de la cueva, en el mismo lugar donde había aparecido por primera vez. Así que las autoridades eclesiásticas del momento volvieron a recogerla, la llevaron nuevamente hasta Olvera y la colocaron otra vez en la iglesia. Pero misteriosamente la imagen volvió a desaparecer y una vez más regresó a la cueva de Caños Santos. La historia asegura que este hecho no sucedió ni una ni dos veces, sino que llegó a repetirse hasta en 3 ocasiones. 3 traslados desde la cueva hasta Olvera y 3 regresos inexplicables al mismo rincón de la montaña. No sabemos cómo se produjeron aquellos supuestos desplazamientos, porque la tradición no habla de testigos que vieran caminar a la Virgen, a la imagen, ni de una figura luminosa atravesando los caminos durante la noche. Simplemente, la Virgen dejaba de estar en la iglesia y volvía a aparecer dentro de la cueva. Los vecinos y el clero terminaron interpretando que aquello no era una casualidad. Si la imagen regresaba una y otra vez al lugar donde había sido encontrada, quizá estaba manifestando su voluntad de permanecer allí, y en vez de seguir intentando llevarla hasta la población, decidieron levantar una ermita junto a la cueva. El lugar escogido por el pastor acababa convirtiéndose así en el lugar escogido por la propia Virgen, o al menos eso fue lo que interpretaron quienes conocieron la historia. La devoción a la Virgen fue creciendo. Cada vez acudían más personas hasta aquel paraje y aquella pequeña ermita terminó resultando insuficiente para recibir a todos los peregrinos. En 1542 se levantaron el convento y la casa religiosa sobre el lugar ocupado por aquella primera construcción, y allí se instaló una comunidad de franciscanos terceros regulares. El complejo fue ampliándose y transformándose con el paso del tiempo. Alrededor de la iglesia y del claustro aparecieron dependencias, habitaciones y espacios destinados tanto a la vida religiosa como a la atención de quienes llegaban hasta Caños Santos. El convento alcanzó una importancia considerable. No era únicamente un edificio aislado entre montañas, era un centro de peregrinación y un punto de referencia para numerosos pueblos de las sierras de Cádiz, Sevilla y Málaga. Y todo habría comenzado con una imagen encontrada en el interior de una cueva, una imagen que, según se contaba, se negaba a permanecer lejos de allí. Podríamos quedarnos con la explicación sobrenatural. La Virgen regresaba porque había escogido aquel lugar y quería que su santuario se levantara junto al manantial. Pero también podemos mirar la historia desde otro punto de vista. Los relatos de imágenes religiosas ocultadas durante la invasión musulmana, encontrados siglos después por un pastor y vinculados a una cueva, un árbol o un nacimiento de agua, se repiten en distintos lugares de España. También es frecuente encontrar leyendas en las que la imagen es trasladada a una población cercana. Esta desaparece y regresa al lugar del hallazgo. Historias que servían para explicar por qué un santuario había sido construido en un paraje apartado y no dentro del pueblo. Quizá la imagen nunca se desplazó por sí sola. Quizá hubo desacuerdos entre quienes querían conservarla en Olvera y quienes defendían que debía permanecer junto a la cueva.
O quizá incluso alguien devolvió la talla durante la noche y con el paso de los años, aquella acción humana terminó convertida en una intervención divina. Aunque eso tampoco explica necesariamente por qué la historia habla de 3 regresos. 3, una cifra que se repite constantemente en las leyendas, en las pruebas y en los relatos religiosos. Es muy probable que ocurriera una sola vez o que no ocurriera nunca, ninguna. No podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que aquella creencia fue lo suficientemente poderosa como para transformar por completo el lugar. Por supuesto, la cueva continúa allí y los caños que dieron nombre al convento. Y frente a ellos permanece el edificio levantado alrededor de una historia que comenzó hace más de 500 años. Pero todavía queda un último detalle. Uno que, por lo menos a mí, me resulta bastante curioso. Durante siglos se contó que la Virgen se había negado a abandonar Caños Santos. Vale, correcto, te lo compro. Lo llevaban hasta Olvera y regresaba a la cueva. Volvían a trasladarla y volvía a aparecer en el mismo lugar. Hasta 3 veces, según la tradición. Sin embargo, en 1835, después de la exclaustración y del abandono progresivo del convento, la imagen fue trasladada definitivamente a Cañete la Real. Allí continúa. Es la patrona de la localidad y sigue recibiendo una enorme devoción. Esta vez ya no desapareció, ya no volvió a la cueva. Después de siglos de historia sobre una imagen que parecía empeñada en permanecer junto a los caños, la Virgen abandonó Valle Hermoso y por alguna razón nunca regresó. El día que pasé por Olvera hubo una cosa que me llamó poderosamente la atención, incluso antes de acercarme al pueblo: el castillo. La carretera iba serpenteando entre los cerros y de curva en curva. La fortaleza aparecía y desaparecía delante de mí. Durante unos segundos la veía perfectamente ahí arriba, dominando el paisaje, y en la siguiente curva volvía a ocultarse detrás del terreno, hasta que aparecía otra vez, y así durante varios kilómetros. Era como si el castillo fuese marcando el camino hacia Olvera. Y ahora que estamos llegando al final del capítulo, me doy cuenta de una cosa. Hemos hablado de carreteras, de figuras que aparecen junto al arcén, de un antiguo convento, de una imagen que, según la tradición, regresaba una y otra vez a una cueva, pero todavía no hemos hablado de aquello que seguramente ve primero cualquiera que se acerca a la localidad, del castillo de Olvera. Bueno, pues os contaré un poquito. La fortaleza que vemos actualmente comenzó a levantarse en época andalusí, hacia finales del siglo XII, adaptándose completamente a la peña sobre la que se encuentra. Y cuando digo que se adapta a la roca es porque no parece que el castillo esté colocado encima del cerro, sin más. Parece que la fortaleza y la montaña formen parte de una misma cosa. Desde aquella altura se dominaban los caminos, las entradas naturales hacia la población y una buena parte del territorio que rodea a Olvera. Y claro, viendo el lugar, uno puede pensar que sería bastante extraño que nadie hubiese aprovechado aquella posición antes del siglo XII. Otra cosa es que el castillo que vemos hoy sea más antiguo. Eso no podemos afirmarlo, por lo menos yo. Pero el enclave parece hecho para vigilar, para controlar quién se acerca, para ver los movimientos por los caminos mucho antes de que quienes avanzan por ellos pudieran alcanzar la población. Existen indicios arqueológicos de ocupaciones anteriores en la peña y sus alrededores, por lo que es posible que aquel punto ya tuviese importancia mucho antes de que se levantara la fortaleza andalusí. En 1327,
Olvera fue conquistada por las tropas de Alfonso XI y el castillo pasó a manos castellanas. A partir de entonces continuó formando parte de una frontera complicada frente al reino nazarí de Granada, una zona en la que los caminos no servían solamente para comunicar poblaciones, también eran utilizados por ejércitos, patrullas, mensajeros, comerciantes y por cualquiera que intentara atravesar un territorio en el que las fronteras podían cambiar y los ataques podían llegar desde cualquiera de los dos lados. Con el paso de los siglos, la fortaleza fue perdiendo aquella función militar, pero nunca dejó de dominar el paisaje. Y todavía hoy, desde lo alto, se puede comprender perfectamente por qué aquel lugar fue elegido para vigilar y defender el territorio. Se conserva la torre del homenaje, para parte de las murallas, aljibes, espacios excavados en la propia roca y rincones desde los que el paisaje se abre en todas direcciones. Pero quizá una de las historias más curiosas relacionadas con el castillo no apareció sobre las murallas, apareció debajo. En el año 2022 volvió a explorarse una cavidad situada bajo la peña, sobre la que se levanta la fortaleza. Una oquedad que había sido conocida tiempo atrás, pero cuyo acceso terminó quedando cerrado durante unas obras realizadas en la zona. En el interior encontraron restos humanos dispersos, parte de una pelvis, un húmero, costillas, una escápula. También apareció una alianza metálica, fragmentos de una botella, restos de herramientas y una vaina de un cartucho de munición de 9 milímetros, fechada en 1948. Y claro, cuando aparecen unos huesos humanos junto a una vaina de munición, la imaginación empieza a trabajar muy deprisa. Se planteó la posibilidad de que aquella cavidad hubiese servido como refugio a algún miembro de la guerrilla antifranquista, una persona escondida bajo el castillo, quizá tratando de evitar que la encontraran, quizá refugiándose durante algún tiempo en aquel entramado de roca. Pero no sabemos quién era. Tampoco sabemos si murió dentro de la cavidad, si su cuerpo fue introducido allí después, o si los restos fueron desplazados por el agua y terminaron apareciendo en aquel punto. Ni siquiera podemos asegurar que la vaina, la alianza y los huesos pertenecieran al mismo episodio. Lo único que sabemos es que durante décadas los restos de una persona permanecieron ocultos bajo uno de los lugares más visibles de Olvera. Y eso tiene algo curioso. Durante siglos desde el castillo se vigilaba todo lo que ocurría alrededor de los caminos, de los movimientos entre los cerros, la llegada de personas, tropas, mercancías, pero una de sus historias más recientes no estaba en el horizonte, estaba bajo sus pies. Así que si alguna vez circuláis por la A384 y veis el castillo aparecer entre los cerros, curva tras curva, quizás merezca la pena abandonar la carretera durante un ratito, subir hasta Olvera, recorrer sus calles, acercarse al barrio de la villa, tomarte un café en el bar en la Plaza del Matadero o la Plaza de Fuente Nueva, sentarse, relajarse y contemplar desde allí el mismo paisaje que durante siglos observaron quienes vigilaban aquella frontera. Porque Olvera no es solamente un pueblo blanco junto a una carretera de sierra. Es un lugar que se deja ver poco a poco, de curva en curva, hasta que sin darte cuenta, el castillo vuelve a aparecer delante de ti. Y hasta aquí nuestro capítulo dedicado a Olvera. Ruegos, preguntas, sugerencias, ya sabéis, en el buzón de comentarios. Soy David Alventosa, gracias por acompañarme un kilómetro más de este recorrido llamado
kilómetros y misterios. Pero la verdad que para estar cansado me ha salido bastante fluidito, ¿no? Kilómetros y misterios en la noche al volante, carreteras sinuosas con su historia palpitante, ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte, y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca, cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos, es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo, cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos, sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.